Buenas noches con todos, les agradezco la invitación. Vamos a iniciar con la exposición un poco breve al respecto de la parte de justamente el control. Lo que decía el doctor Reyes anteriormente, es necesario algunas pruebas de diagnóstico para conocer qué está sucediendo con esta pandemia. Aquí en la pantalla les estoy presentando la estructura que ya nos habló Andrea con respecto a cómo está formado el virus, y a partir de esto se han generado básicamente hasta el momento dos pruebas de detección, que serían la respuesta inmunológica, que está dada por la detección de antígenos, y por otro lado tenemos la detección de anticuerpos. Muchos de lo que hemos oído, las famosas pruebas rápidas, ¿no? Que involucra este tipo de que serían a detectar, por un lado, lo que el huésped o el paciente está generando como respuesta a la infección. Y por otro lado tenemos la prueba que se considera una prueba, la prueba estándar y la más recomendada de el RT-PCR, ¿no? Que está dirigida básicamente hacia la información del RNA. Ya revisamos que este era un virus de tipo RNA y que la mayoría de metodologías está indicado para dos fracciones de esta. El doctor Reyes ya nos habló acerca de esta parte de la epidemiología. Voy a tomar estos datos con respecto a la enfermedad para poder ver cuándo es o cuándo nos conviene hacernos una prueba de diagnóstico, ¿no? Entonces, más o menos lo que se ha calculado es que el periodo de la enfermedad a partir del día del contagio cero tiene un proceso evolutivo aproximado de 25 días, ¿sí? Podrían ser un poco más, hay algunos reportes al respecto, pero en general se evalúa que esta infección dura 25 días en el cuerpo. Ya sabemos que un 30% son asintomáticos, que nunca han presentado un síntoma. Sin embargo, si vemos nuestro gráfico, a partir del sexto día ya genera una respuesta inmune. Los otros, entre síntomas moderados, se asume una ventana mínima de 5 días. Estudios más recientes te han dicho que una ventana podría ser hasta de 14 días desde el primer día de contagio, y tenemos otros 22 días restantes del proceso como tal de la enfermedad y que generamos una respuesta inmune. Luego tenemos los casos con síntomas severos que van a necesitar aproximadamente igual 5 días o de 5 a 15 días de una sin síntomas. Se inician síntomas severos y aquí comienza un proceso de hospitalización, pero que en definitiva, al parecer, dadas las estadísticas que nos han presentado la mayoría de estudios, se resuelven sin mayor inconveniente y se genera una inmunidad. Y finalmente, los casos críticos en los cuales se estima que lamentablemente un 50% de estos 5% podrían efectivamente fallecer. Entonces, tenemos una ventana básicamente de 25 días, ¿no? Esta gráfica es bastante ilustrativa con respecto a cuándo las pruebas de laboratorio van a ser efectivas. A partir del día cero, con una carga viral muy poquita del contagio, ya podríamos ver en la prueba que hasta ahorita es la más recomendada por ARN, de ARN por RT-PCR, ¿no? Sin embargo, si ustedes siguen la curva, tendríamos básicamente que va a ser positiva en el día 21. Las muestras que normalmente se toman para esta prueba son nasofaringia y orofaringia. En algunos casos se recomienda que a partir entre el séptimo y el 14 incluso podríamos dar un resultado positivo a través de una muestra de sangre, ¿no? Pero en términos generales, la nasofaringe es hasta ahorita
la más utilizada. Entre esta ventana en la que se genera o se da el proceso de la enfermedad, nuestro cuerpo comienza a generar una respuesta, y la primera respuesta inmunológica es la que conocemos como la IgM, y estaría entre el día 7 y el día 21 de la enfermedad. Es donde podríamos ver resultados positivos, ¿no? Y a la par, a partir del día 14 y por un largo periodo, comenzamos a desarrollar lo que conocemos como las IgG, ¿no? Y que te da o te proporciona la inmunidad a largo plazo. ¿Por qué es tan importante esta curva que está en color rojo? Porque si hemos desarrollado esta inmunidad, en principio no tendríamos otra vez la enfermedad, lo que se ha establecido, al menos específicamente para este virus, al menos en año o año y medio, que podría mutar y generarte una nueva infección, que hasta esa época esperaríamos ya tener una vacuna al respecto, ¿no? Entonces, tenemos las tres marcas, y si se fijan en la pantalla del 14 al 21, es la fecha o los días en los que las tres pruebas pueden estar positivas, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta todos, porque he escuchado mucho: me hago la prueba en un laboratorio rápido, me da negativo. Me hago la prueba del RT-PCR y está positivo. ¿Y qué sucede? No sirven las pruebas, no sirven los laboratorios. Probablemente lo que estamos fallando es que no estamos considerando que la enfermedad tiene un proceso evolutivo, y que dependiendo del día que asumimos que nos contagiamos, se tendrían que hacer las pruebas, ¿no? Entonces, podríamos resumir básicamente en este cuadro: si ninguna de las tres pruebas son positivas, todas ellas son negativas, no hemos tenido un proceso infeccioso, estamos negativos. Asumimos que los que nos hemos podido, o las personas que se han podido quedar en casa y no han tenido un contacto, estarían dentro de este rango. Ahora, tenemos una persona que podría dar únicamente positiva o incluso negativa la RT-PCR, pero en términos generales este es mucho más sensible, y que está durante ese periodo de incubación y asintomático, no va a desarrollar una respuesta inmunológica. Ya tenemos en la siguiente que está el periodo de ventana que se está infectando, y en la fase temprana que estamos hablando entre el 5 días después de la incubación y entre el 14 y 21, comenzaríamos a desarrollar lo que sería una prueba positiva en PCR y la IgM. Vimos en la curva que hay una faceta en la que las tres pruebas nos van a dar positiva, y una vez ya terminando el proceso de la enfermedad, nos podría dar la RT-PCR positiva y la IgG. Finalmente tenemos el último en el que la RT-PCR ya es negativa, la IgM es negativa, y vemos esta IgG positiva. ¿Por qué es tan importante? Asumimos que esa persona o se curó o ya generó inmunidad y no se va a volver a contagiar. Muchos de los esquemas que están utilizando en otros países para ya eliminar o ir disminuyendo paulatinamente el aislamiento se va a basar básicamente en la prueba del IgG. El tener positivo en el IgG quiere decir que pasaste, estuviste expuesto, tu sistema inmunológico funcionó y ya estás, de cierta manera, tu cuerpo ya te protege para ¿no? Y luego podrían haber algunos casos de falsos negativos o que se han generado dada un poco la especificidad de las pruebas como tal, ¿no? Esto es el resumen que sería interesante. He colocado esta diapositiva porque generalmente, aunque la RT-PCR también podría tener estos, los sistemas de detección inmunológica
generalmente tienen algunos problemas sobre la sensibilidad y que te podría dar un falso positivo. ¿Qué significa? Que tú estás sano, pero tu prueba te indica que está positivo. Realmente, ahorita mismo en la pandemia, lo que indicaría, si le damos a un paciente un resultado positivo equivocado, sufre un aislamiento, pero por lo menos se protege. Ahora, ¿qué pasa si la prueba es poco específica? Y ahí sí tendríamos un riesgo. A una persona que está negativo le damos un resultado y él sigue en su casa o sigue si por alguna necesidad tiene que salir, está contagiando a las otras personas. Entonces, el rato de evaluar las pruebas diagnósticas sí es muy importante conocer tanto la especificidad y la sensibilidad de la prueba, ¿no? Del resultado de esto, entonces vamos a tener la enfermedad como tal, la ausencia de la enfermedad y algún porcentaje de falsos negativos y falsos positivos. Es cierto que las pruebas inmunológicas tienen más probabilidad de tener estos errores. Sin embargo, hay que recalcar que incluso la RT-PCR podría tener un tipo de errores de este estilo. Pero también hay que considerar en el momento en el que se realiza la prueba de detección, ¿sí? Eso, bueno, es básicamente lo que yo les podría contar con respecto a las pruebas. Y claro, de qué hagamos de aquí en el futuro, cambiaría nuestro panorama. Les comento que la universidad junto con el Hospital UTPL, tratando un poco de ayudar a la ciudadanía en el diagnóstico de esto, hemos implementado un laboratorio básicamente del RT-PCR que esperemos que el día martes ya estemos tomando muestras a la población y con eso apoyar efectivamente a los datos epidemiológicos, apoyar a saber cuán efectivo está siendo este aislamiento. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Natalia. Ahora tenemos a Damaris Intriago, quien nos va a hablar de mitos y verdades científicas sobre el coronavirus, luego de estas palabras que nos ha brindado Natalia. Damaris, bienvenida. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan ahí? Buenas noches con todos, sí. Gracias por estar presente en esta conferencia que estamos dando algunos profesionales sobre este tema. Yo les traigo la parte de los mitos, yo soy divulgadora científica, entonces mi interés siempre es corroborar lo que se difunde, sobre todo en redes sociales y en medios como WhatsApp, en relación con esta enfermedad. Entonces voy a compartirles una presentación que he preparado. ¿Me pueden indicar si se ve la pantalla? Correcto, continúe. Ok. Muy bien. Soy Damaris Intriago, soy docente de la maestría de biomedicina de la Universidad Internacional SEC y tengo una maestría en medicina molecular. Soy bióloga también de la Universidad San Francisco. En esta noche les voy a comentar una recopilación breve de algunos de los mitos que he podido observar, ya sea en redes sociales o que también han sido referidos por miembros de mi equipo de trabajo, quienes son los que me ayudaron también a poner esta recopilación para ustedes en esta noche. El primero que hemos escuchado ya bastante, incluso en medios internacionales, es todavía esta concepción errada de que el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, fue diseñado en laboratorio. Hubo un estudio que se realizó y que fue publicado hace unas semanas y se lo publicó en la revista Nature Medicine, en el cual lo que se hizo es comparar secuencias provenientes del material genético del virus con
secuencias provenientes de otros coronavirus, por ejemplo, aquellos que están presentes en los murciélagos. Entonces se vio que había una alta similitud entre ellos, sin embargo, las diferencias iban un poco en las secuencias que codifican para esta proteína S, que está justo en la corona del virus y que es la que interactúa con el receptor ACE2 con el fin de generar infección en nuestras células. Lo que se observó es que hay una gran afinidad